En el siguiente video, los alumnos de farmacología de la sección 01 de la licenciatura de nutrición clínica explicarán el transporte de membrana. Generalidades de la membrana. La membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica anfipática, con sus cadenas de carbohidratos orientadas hacia el interior para formar una fase hidrófoba continua, y sus cabezas hidrófilas orientadas al exterior. Las moléculas de lípidos individuales en la bicapa varían con la membrana en particular, y se pueden mover de sentido lateral y organizarse con colesterol, y así dar a la membrana propiedades como fluidez, flexibilidad, organización, resistencia eléctrica, impermeabilidad relativa a moléculas fuertemente polares. El modelo del mosaico fluido fue propuesto por primera vez en 1972. Está evolucionado con el tiempo, pero todavía proporciona una buena descripción básica de la estructura y el comportamiento de las membranas en muchas células. De acuerdo a este modelo, la membrana es un mosaico de componentes, principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas. Pueden mover fluida y libremente en el plano de la membrana. Es decir, el esquema de la membrana es una sola instantánea del proceso dinámico de los fosfolípidos y proteínas que están en continuo movimiento entre ellas. Como podemos observar en la imagen, tenemos los fosfolípidos, las proteínas y los demás componentes que forman la membrana. Las características de la membrana. Proporcionan entre lípidos y proteínas de la membrana según el tipo de organismo y también el tipo de célula. Pero estas no solo tienen una función de barrera, sino que desempeñan funciones específicas como protección ante agentes externos, mantenimiento de la presión osmótica, intercambio de determinadas moléculas hacia el interior o exterior de la célula, mantenimiento de proteínas capaces de realizar funciones específicas, como transporte selectivo de moléculas o determinadas reacciones enzimáticas. Las membranas celulares son relativamente permeables al agua, sea por difusión o por la corriente que organizan las diferencias hidróficas u osmóticas a través de la membrana, de la magnitud de flujo de agua que pueda arrastrarse consigo moléculas de fármacos. Transducción de señales mediante fijación selectiva o determinadas entidades químicos a través de receptores. Reconocimiento celular, posible función entre otras células, movilidad de determinadas células u organelos. Los componentes celulares son diferentes. En ellas incluyen los organelos, como el aparato de Golgi, el citoplasma, membranas plasmáticas, mitocondria, entre muchas otras. El citoplasma se divide en dos componentes, citosol, que es la porción líquida del citoplasma, y los organelos. Sistemas membranosos. Delimitan una barrera flexible compuesta por fosfolípidos y proteínas. Esta incluye a los organelos, como el núcleo, la membrana, el aparato de Golgi, mitocondrias, retículo endoplasmático, cloroplastos, entre otros. Sistemas no membranosos. Son aquellos que no forman parte de ninguna membrana, como el citoesqueleto, microfilamentos y ribosomas. Sustancia hidrófila. Proviene de la palabra griega hidros, agua, y filia, amistad. Es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por el agua. Guía para el video. Podemos ver cómo la molécula de agua muestra una polaridad. El oxígeno tiene una carga parcial negativa y del otro lado los hidrógenos presentan carga parcial positiva, lo que hacen al agua una molécula con polaridad. Gracias a esto, son posibles los puentes de hidrógeno. Estos puentes le atribuyen al agua ciertas propiedades, entre las cuales está su gran capacidad para actuar como solvente. Características de las moléculas hidrofílicas. Difunden el agua. Se mueven desde áreas de alta concentración a áreas de baja concentración. Polaridad. Carga parcial negativa cerca del átomo de oxígeno y una carga parcial positiva cerca de los átomos de hidrógeno. Sustancias hidrófilas. Enzimas, moléculas anfipáticas con un grupo carboxilo, muy polar y una cadena carbonada apolar. Las largas cadenas de aminoácidos se pliegan agrupando las regiones hidrofílicas e hidrofóbicas. Las regiones hidrofílicas
polares resultan expuestas en el exterior de la molécula, permitiendo la solubilidad en agua. Sal. La interacción entre sus moléculas polares y las del agua, también polares, resultan en una mezcla íntima. Células e hidrofilia. Todas las células usan agua como solvente que crea una solución conocida como citosol. Muchas sustancias contenidas en esta solución son hidrófilas en al menos una parte de la molécula. Esto asegura que se pueda transportar fácilmente por la célula. Sustancias hidrofóbicas. Proviene de la palabra griega hidros, agua, y fobia, temor. Es el comportamiento de toda molécula no miscible en agua. Características de las moléculas hidrófobas. No presentan polaridad. Al no presentar carga, son incapaces de mezclarse con moléculas polares como el agua. Sustancias hidrofóbicas. Aceite. Al hidratar solutos hidrofóbicos, las moléculas de agua pasan a estar unidas por enlaces de hidrógeno y sin estructura fija, formando pentágonos y hexágonos que encierran en una especie de jaula los dominios y estructuras más polares. Hidrocarburos saturados. En esta situación, las moléculas de agua en la vecindad del hidrocarburo se orientan y se asocian formando una estructura parecida al hielo, creándose una especie de jaula de moléculas de agua alrededor de la molécula hidrofóbica. Células e hidrofobia. Ya que son sustancias que repelen al agua, a menudo se transportan a través de las células mediante proteínas hidrofílicas u otras estructuras para ayudar en su dispersión. Hidrofilia contra hidrofobia. El que una molécula sea hidrofílica o sea hidrofóbica dependerá de su carga o polaridad. El agua es una molécula polar, tiene carga positiva y negativa, y solo se juntará con otras sustancias que tengan también carga. Un ejemplo visual de este compartimiento serían los imanes. Las moléculas hidrofóbicas son apolares, o sea que no tienen carga, y por eso no se mezclan con moléculas polares como el agua. Compuestos polares disuelven en compuestos polares. Compuestos apolares no disuelven en compuestos polares. Compuestos apolares disuelven en compuestos apolares. Hidrofilia, lipofobia contra hidrofobia, lipofilia. Compuestos polares, como ya lo habíamos mencionado, disuelven en compuestos polares. Gradiente eléctrico. Diferencia de potencial de membrana más carga eléctrica del soluto. Existe un gradiente eléctrico para un soluto iónico, cuando existen cargas positivas en exceso de un lado y negativas del otro lado de la membrana. En otras palabras, para que una sustancia tenga gradiente eléctrico, debe existir una diferencia de potencial de membrana y el soluto debe tener carga. La falta de alguno de los dos determina que el gradiente eléctrico sea cero. Si una sustancia cargada positivamente, catión, se mueve desde el lado positivo hacia el lado negativo, lo está haciendo a favor de su gradiente eléctrico. Este movimiento es espontáneo. En cambio, si un catión se mueve desde el lado negativo hacia el lado positivo, lo está haciendo en contra de su gradiente eléctrico, por lo tanto, es no espontáneo. Potencial electroquímico. Cuanto más grande es la concentración de una sustancia, mayor su potencial químico. Cuando una partícula cargada se encuentra en un compartimento con su misma carga, tiene mayor potencial eléctrico que cuando se encuentra en un compartimento que tiene carga contraria. Las sustancias tienden a moverse espontáneamente desde el sitio de mayor potencial químico al de menor potencial químico. En el caso de la difusión, que es un proceso espontáneo, una sustancia se desplaza de una región de alta concentración a otra de baja concentración, lo que al final elimina la diferencia de concentración entre las dos regiones. El cambio de energía libre cuando un soluto no electrolito difunde a través de una membrana depende de la magnitud del gradiente de concentración, es decir, la diferencia en la concentración a ambos lados de la membrana. Si el soluto es un electrolito, se debe considerar la diferencia de carga entre los dos compartimentos.
Como resultado de la repulsión de iones con cargas semejantes, el desplazamiento de un electrolito a través de la membrana de un compartimento a otro que tiene una carga del mismo signo es desfavorable desde el punto de vista termodinámico. Por el contrario, si la carga del electrolito es de signo opuesto al compartimento al cual se desplaza, el proceso es termodinámicamente favorable. A mayor diferencia en la carga entre los dos compartimentos, mayor será la diferencia en la energía libre. La tendencia de un electrolito a difundir entre dos compartimentos depende de dos gradientes. Un gradiente químico determinado por la diferencia en la concentración de las sustancias en ambos compartimentos y el gradiente de potencial eléctrico, establecido por la diferencia en la carga. Juntas, estas diferencias se combinan para producir un gradiente electroquímico. El paso de moléculas a través de canales acuosos localizados en la membrana se considera un proceso de difusión pasiva, donde circula una gran cantidad de agua como resultado de una diferencia hidrostática u osmótica. Lo que regula el paso por los poros de las moléculas a través de la membrana es el tamaño de la molécula y la carga. La carga de la membrana celular es positiva, y solo las moléculas de tamaño pequeño, con carga negativa, podrán penetrar en los poros. El paso de iones electropositivos como el sodio o el potasio será por un transporte activo. La velocidad de filtración depende del tamaño del poro. Un tipo de transporte especializado es la difusión facilitada, por el cual se requiere de una proteína transportadora de la membrana que se fije a la molécula en específico, formando un complejo que puede atravesar la membrana por ser por su origen más liposoluble que el sustrato original. El complejo se traslada a través de la membrana y cuando alcanza el otro lado se desdobla y se libera el sustrato, difundiendo entonces el transportador hacia atrás hasta alcanzar el punto de partida para unirse de nuevo a otra molécula de sustrato. El paso de la sustancia es sumamente rápido, ya que la formación y descomposición del complejo portador-sustrato son catalizadas por enzimas. Este mecanismo permite que atraviesen las membranas las sustancias que tienen un tamaño demasiado grande para difundir por poros. Los mecanismos de transporte especializados regulan el paso a través de las membranas, como son glúcidos, los aminoácidos, neurotransmisores o iones metálicos. Un ejemplo es la glucosa, que pasa a través de las vellosidades intestinales y del epitelio del túbulo renal por difusión facilitada. Estos procesos no implican un consumo energético, pero son específicos y saturables. Pueden producirse también fenómenos de competición, en donde se puede combinar con el portador y ocasionar una inhibición del transporte del sustrato. En este caso, el transporte no solo estará condicionado por la concentración de cada una de estas sustancias, sino que habrá también que tener en cuenta la afinidad de cada una por el portador. Endocitosis. La endocitosis es el proceso de transporte vesicular por el cual las sustancias entran en la célula. Algunos de los mecanismos de endocitosis necesitan de proteínas especiales para la formación de vesículas dentro de las células. La proteína más conocida que interacciona con la membrana plasmática en la formación de vesículas es clatrina, y por ello la endocitosis también puede clasificarse en clatrina dependiente y clatrina independiente. Los mecanismos principales de endocitosis. 1. La pinocitosis. Es incorporación inespecífica de líquido y de pequeñas moléculas proteicas a través de vesículas de tamaños reducidos, llamadas vesículas pinocíticas o endocíticas. El tipo de pinocitosis más estudiada es la denominada endocitosis mediada por receptor, en donde se internalizan moléculas específicas selectivamente con características como encontrarse en baja concentración en el espacio extracelular. Ejemplo de estas pueden ser hormonas, factores de crecimiento, anticuerpos, vitaminas, enzimas, etc. La micropinocitosis es un proceso mediante el cual se incorporan grandes cantidades de fluido extracelular. En la superficie celular se crean evaginaciones o extensiones del citoplasma a modo de ola con base más o menos circular, cuyas crestas se fusionan o caen sobre la membrana plasmática y se fusiona con ella formando una gran vesícula interna o macropinosoma. 3. La transitosis. Consiste en el transporte de sustancias mediante una vesícula de pinocitosis a través de toda la célula. 4. La fagocitosis. Es la incorporación de partículas grandes como bacterias, detritos, células y otros materiales extraños. En este proceso no selectivo se forman vesículas grandes llamadas fagosomas.
Este proceso no necesita de clatrina para la formación del fagosoma, pero por sus expansiones pseudopódicas iniciales de la membrana plasmática que contribuyen a la formación del fagosoma, por lo que el citoesqueleto de actina tiene que reorganizarse en un proceso que requiere la despolarización y la repolarización de los filamentos en consecuencias. Es actina dependiente, pero clatrina independiente. La exocitosis consiste en el transporte de moléculas que están empaquetadas en vesículas desde el interior celular hacia el medio extracelular. La membrana de la vesícula, también llamada vesícula secretora, se fusiona con la membrana plasmática, liberando su contenido al medio extracelular. Mediante este mecanismo, las células liberan hormonas como la insulina, enzimas digestivas y neurotransmisores. El proceso de exocitosis se puede desencadenar bajo dos situaciones. Vía constitutiva. Esta vía de exocitosis no está regulada, por lo que siempre está en proceso. Este tipo de exocitosis ocurre en todas las células y de forma incesante. Aquí, muchas proteínas solubles son continuamente expulsadas al exterior celular y muchas otras son recicladas incorporándose en la membrana plasmática para acelerar y permitir su regeneración. Vía regulada. Este proceso es exclusivo de células especializadas para la secreción, en el cual una serie de proteínas o productos glandulares son seleccionados por el dominio trans del aparato de Golgi y enviados a vesículas secretoras especiales, donde son concentradas y luego liberadas a la matriz extracelular, cuando se recibe algún estímulo extracelular. Muchas células endocrinas que almacenan hormonas en vesículas secretoras inician la exocitosis solo después de reconocer una señal proveniente del exterior celular, siendo un proceso intermitente. La fusión de las vesículas a la membrana celular es un proceso común en diversos tipos celulares, como en el caso de enzimas digestivas, neurotransmisores y hormonas. Transporte activo. Se denomina transporte activo al paso de una sustancia a través de una membrana biológica en contra de un gradiente electroquímico. El transporte se caracteriza por usar energía y además utilizar una o varias proteínas de membrana con función transportadora. Tiene semejanza con la difusión facilitada en cuanto a la saturación y competición, así como también en que ambas son selectivas para determinadas sustancias. Por lo tanto, los factores que caracterizan al transporte activo son selectividad, saturabilidad, inhibición competitiva, movimiento contra gradiente electroquímico que requiere de ATP, generado por hidrólisis de adenosil-trifosfato por parte de la proteína transportadora. Hay dos tipos de transporte activo, primario y secundario. Transporte activo. Su consumo energético es ATP y un ejemplo es el de los iones de potasio y sodio, que se transfieren de un lado a otro de la célula a través de la membrana, por medio de una bomba conocida como bomba sodio-potasio ATPasa. Bombea 3 sodios hacia afuera de la célula y 2 potasios hacia adentro de la célula para mantener el gradiente de concentración. El transporte activo secundario, en el que su consumo de energía se realiza para generar un gradiente electroquímico que se convertirá en un depósito de energía que se gastará para transportar las sustancias. Así, mientras la energía se disipa, la sustancia se mueve contra el gradiente. Frecuentemente se usa el gradiente de sodio para la movilización de otros solutos. Los ionóforos son pequeñas moléculas hidrófobas que se disuelven en las bicapas lipídicas de la membrana y aumentan su permeabilidad a iones específicos. Se distinguen dos tipos: los transportadores móviles de iones y los formadores de canales. Ambos actúan protegiendo la carga del ion transportado y lo hacen pasar a través del ambiente hidrófobo de la membrana a favor de un gradiente electroquímico. Un liposoma es una vesícula esférica, algo así como una pequeña burbuja, con una membrana compuesta de una doble capa de fosfolípidos que constan de partes hidrosolubles y liposolubles. Estos envuelven una sustancia acuosa. Actualmente se utilizan como transportadores de diversas sustancias al exterior y el interior de la célula. Algunas de estas sustancias son medicamentos o cosméticos. Se puede liberar durante largo tiempo, pudiendo asimismo mantener hidratada la piel. E incluso se utilizan en biotecnología, en algunos casos de terapia genética, para introducir genes de un organismo en otro diferente. Los liposomas de tamaño nanométrico
o sea que son de un bajo tamaño, se denominan nanosomas.